ante todo, buenas noches, buenos días o buenas tardes, todo depende de la hora en que ustedes vean este video. Estamos aquí pues cumpliendo con una tarea encomendada por la profesora Norma López, ¿verdad? La profesora guía en el curso de iniciación, ¿verdad?, que tenemos obligatoriamente que hacer nosotros, los alumnos de la especialización en Derechos Humanos que dicta la Universidad Nacional Abierta. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la importancia, ¿verdad?, que tiene el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en cuanto a la educación a distancia y cómo influye esta, ¿verdad?, en la educación superior. ¿Okay? Primero que nada, debemos más o menos tener lo que es un concepto claro de lo que es la tecnología de información y la comunicación, ¿verdad?, para que podamos tener una noción más clara pues, de lo que vamos a hablar y lo que vamos a desarrollar durante estos 15 minutos. Entonces, más o menos un concepto no muy extenso pues, de lo que es la tecnología o de lo que son las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad?, que son todas aquellas tecnologías que nos permiten acceder, producir, guardar, presentar y transmitir información a través de la red o, como también mucha gente lo conoce o como lo conocemos, a través de internet, ¿verdad?, de un lugar a otro. Eso más o menos es un concepto básico de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la educación superior a distancia? Bueno, vamos a hablar un poco sobre eso durante estos 15 minutos y a tratar de resumirlo lo más posible, ya que este es un tema que es muy extenso y bueno, hay muchos puntos de vista de lo que es la tecnología de la información de la comunicación y su relación con la educación a distancia a nivel de educación superior. ¿Okay? Entonces, podemos decir que la educación a distancia, ¿verdad?, es un sistema configurado con tecnologías, ¿verdad?, con la cual nosotros podemos diseñar nuestra forma de estudiar, ¿verdad?, y que estas tecnologías normalmente son facilitadas al alumno por una casa de estudio o una universidad, como también la conocemos, ¿verdad? Entre la universidad y el alumno hay un punto medio, ¿verdad?, que viene a ser el docente. El docente, o también uno le llaman tutor, ¿verdad? Otros le llaman facilitador y ¿verdad?, el tutor o el facilitador se caracteriza, ¿verdad?, porque él es el que va a servir de guía al alumno que durante todo el trayecto del curso, durante todo el trayecto de sus estudios superiores, ¿verdad? Bueno, este tipo de educación a distancia, a través de la red, se caracteriza primordialmente, ¿verdad?, es porque las universidades hacen entrega del material a través de la red o de internet, también como le conocemos, a todos los estudiantes y que se encuentran dispersos, ¿verdad?, por todo el país, y podríamos decir hasta por todo el planeta, porque ya hoy en día existen universidades que dictan doctorado, dictan posgrado, cursos, diplomados a través de la red a nivel ya mundial, pues, porque esto no es una cuestión propia de un solo lugar, sino que ya esto se extiende como a nivel de red, se extiende a todo el planeta. ¿Okay? Entonces, volviendo a lo que es la educación a distancia, ¿verdad?, esta va a ser una modalidad académica
que ha incorporado nuevas metodologías de estudio y de aprendizaje, ¿verdad?, a través del uso de las técnicas de la información y la comunicación. Y como es lógico, ¿verdad?, muchas universidades se apoyan en esta para ofertar programas educativos a nivel de pregrado, como por ejemplo, ¿verdad?, la misma Universidad Nacional Abierta y podría ser también la Universidad Fermín Toro, ¿verdad?, que es una también de las que hoy en día aplica para este nuevo sistema de educación superior a distancia, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, al igual que la Universidad Nacional Abierta. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que el enfoque digital de la educación a distancia impone un nuevo concepto en la percepción del proceso educativo, en donde el centro de atención, ¿verdad?, ya no es el docente como tal, sino que se concentra más que todo en el alumno. ¿Por qué? Como bien es conocido por todos, ¿verdad?, en la educación a distancia, el alumno, cuando se estrena pues, en este tipo de metodología educativa, hay como un cierto choque entre el cambio, ¿verdad?, que viene de, por lo menos si hablamos a nivel de posgrado, y suponiendo que el alumno viene a hacer su pregrado de manera presencial, cuando él entra a hacer este posgrado a nivel de educación a distancia, a través de la red, a través de los medios de las metodologías de información y comunicación, hay como especie de un rechazo, porque el alumno tiene que acostumbrarse poco a poco al nuevo sistema educativo en el cual está entrando. Entonces allí es donde entra en juego la docente o el tutor o el guía, como muchos lo llaman, ¿verdad?, que es la persona pues, que va a tratar de orientar a ese alumno para que él poco a poco se vaya adaptando al nuevo cambio, a la nueva metodología y a las nuevas técnicas de información y comunicación ya existentes en la red. ¿Okay? Entonces, por otro lado, ¿verdad?, podemos decir que la educación superior a distancia está apuntalada, está muy, ¿cómo le diríamos?, está muy aferrada a las técnicas de información y comunicación, ¿verdad?, como herramienta principal de enseñanza, ¿verdad?, y por eso se presenta en el siglo XXI como una respuesta necesaria a la población adulta, la cual a través de ella logra en su mayoría alcanzar el éxito universitario. Ahora bien, ¿cómo es este desarrollo de la educación superior, la educación a distancia en Venezuela? Bueno, vamos a tratar de resumirlo de una manera más rápida. A nivel de educación superior en Venezuela, ¿verdad?, comenzaron a experimentar cambios a partir de los años 70, con el incremento de los estudios bajo la modalidad a distancia que se fue dando poco a poco en algunos países del mundo. Inglaterra, creo que, si mal no recuerdo, fue uno de los primeros que comenzó en este estilo de educación universitaria. Luego, en América Latina, en Venezuela, ¿verdad?, es el primer país que eleva la educación a distancia a la categoría de educación superior universitaria, ¿verdad?, al crear en el año 1977 la Universidad Nacional Abierta, universidad a la cual hoy en día pertenecemos todos aquellos que aspiramos a finiquitar la especialización en derechos humanos que hoy recién comienza, y que tenemos que estar orgullosos porque, como bien lo acabo de decir, somos estudiantes de la universidad pionera en Venezuela y en América Latina
en lo que respecta a la educación a distancia a nivel universitario y hoy en día a nivel de pregrado y de posgrado. Entonces, como lo dije anteriormente, ¿verdad? En Venezuela la Universidad Nacional Abierta es el primer país, la Universidad Nacional Abierta es la primera universidad dentro del país que eleva la categoría de educación a categoría universitaria, ¿verdad? Luego de Venezuela, si mal no recuerdo, creo que la que le siguió los pasos fue en el hermano país de Costa Rica, donde crearon una universidad llamada la Universidad Nacional a Distancia. ¿Ok? Ya eso sería lo que respecta a la educación a distancia en Venezuela y lógicamente en América Latina. Ahora bien, ¿cómo influyen estas técnicas de información y comunicación en la educación universitaria? Lo acabo de decir. Primero que nada, las tecnologías de información y comunicación son la columna vertebral de toda educación a distancia, tanto en Venezuela como a nivel del planeta. Entonces, para agregarle un poco más, podemos decir, ¿verdad?, que es importante señalar que con estas creaciones de estas universidades se da la formalización y reconocimiento oficial de la educación a distancia en América Latina. Y nosotros los venezolanos y nosotros los alumnos de la Universidad Nacional Abierta somos pioneros en esto. Muy importante esto. Entonces, esto también vendría a ser como una opción legítima y necesaria para la formación superior en Venezuela. Entonces, en cuanto a la situación de la educación a distancia, en la educación superior en Venezuela, ¿verdad?, la Universidad Nacional Abierta es considerada por muchos como una oportunidad para continuar sus estudios superiores. Y sus egresados, muy importante esto, ¿verdad?, son y gozan de reconocimiento académico en cualquier parte donde estos ejerzan su profesión. Muy importante lo que les acabo de decir, gozan de reconocimiento académico. Entonces, por lo que entonces podemos agregar que la educación a distancia, ¿verdad?, es un recurso estratégico tanto para la educación nacional como para la educación a nivel del planeta, ¿verdad? Es un recurso estratégico porque estamos hablando de educación tanto de pregrado como de posgrado, y eso es importante para el desarrollo económico, social y académico de un país, y en la cual la Universidad Nacional Abierta, como le dije anteriormente, es pionera en este tipo de educación y de oportunidades, claro. Ahora bien, también tenemos que decir, ¿verdad?, que la educación superior a distancia, a través de las técnicas de información y comunicación, pienso que la intención de ello no es, ¿cómo le explicaría yo?, no es desplazar a la metodología educativa común y corriente, la que nosotros conocemos normalmente como la educación presencial. ¿Okay? Pienso más bien que la educación a distancia, tanto venezolana como a nivel del planeta, es algo, ¿cómo le diría yo? Es como se convierte en una acción viable y legítima para alcanzar el éxito académico, ¿verdad? Es importante también tener presente, ¿verdad?, que la educación a distancia a nivel superior es como una especie de, es complementaria de la educación presencial, pues esa es la palabra, complementaria. La educación a distancia a nivel de pregrado y de posgrado complementa aquella educación que traemos nosotros desde abajo, desde la primaria, desde bachillerato, luego pregrado puede ser presencial o no. Pero es eso, pues, ellos se complementan uno con los otros. Y lo más importante de esto es que las universidades venezolanas y las extranjeras, con estas metodologías de educación, ¿verdad?, a distancia,
ofertan, diversifican la oferta educativa, algo muy importante, sobre todo para la población adulta, ¿verdad? La población adulta, la población trabajadora. Creo que más o menos eso sería la idea. Entonces, para ya ir cerrando la idea, podemos decir, ¿verdad?, que las tecnologías de la información y la comunicación son utilizadas para apoyarse en las herramientas de tecnología de la información y la comunicación, como es lógico. ¿Con qué finalidad? Para mejorar la calidad del trabajo académico, de la producción como conocimiento, y para que los profesionales, ¿verdad?, se conviertan en sujetos activos, creadores de su propio conocimiento en la sociedad del siglo XXI, que, como todos sabemos, está en pleno desarrollo, ¿verdad? Esperando haber cumplido con la tarea encomendada por la profesora Norma López, ¿verdad? Me despido de ustedes y bueno, vuelvo y repito, espero y aspiro a haber cumplido con la tarea encomendada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias.